Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este debate de Merlí que, créanme, hoy se las trae. ¿Vieron lo que fue el capítulo de anoche? ¿Vieron este capítulo 7 de la segunda temporada? Realmente flipé, dirían los españoles. Pasaron un montón de cosas, pero fundamentalmente entró Kima al Instituto Ángel Guimerá a dar clases, una profe de inglés que viene a reemplazar a Elisenda, pero que tiene la particularidad de ser trans y que vino a revolucionar el tablero. Por supuesto, Merlí se puso de su lado, pero a Kima un poco le molestó al principio, después se entendió. Bueno, pasaron un montón de cosas. Hacemos un pequeño resumen y después de este resumen, ¿saben lo que tenemos? Una entrevista imperdible con Manel Barceló directamente desde Barcelona, el actor que interpretó a Kima, que vamos a estar preguntándole todo. Y después, por supuesto, vamos a meternos de lleno en el debate con un plantel que hoy se las trae. Yo sé lo que les digo. Bueno, y se los adelantamos. Tenemos el lujazo esta noche de hablar con Manel Barceló. Lo saludamos. Bienvenido, Manel. Gracias por sumarte a este debate de Merlí aquí en Argentina. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando ahora de este otoño que empieza en Barcelona. Bueno, anoche te vimos interpretando a Kima, este personaje que entiendo es la primera vez que te tocaba interpretar un personaje de estas características, ¿es así? Sí. Me lo propuso Eduard Cortés directamente y no me lo pensé demasiado porque el personaje es un bombón. Es un personaje precioso, con una historia muy bonita, además en un producto como Merlí que se preocupa de presentar la humanidad, el humanismo en la escuela como alternativa a un mundo que cada vez está más globalizado, pero al mismo tiempo es más individualista. El tema de Kima apareciendo por allí y revolucionando el criterio de todo el mundo me parecía un papel bombón, me gustaba. Revolucionando mucho más aún que Merlí, ¿no? Porque Merlí ya estamos acostumbrados a que él revolucione, a que haga lío y que todo el mundo entre en contradicción con él, pero Kima vino a revolucionar y de verdad. Y quizás en el 2017, cuando se hizo esta segunda temporada, era mucho más revolucionario aún porque, bueno, por suerte las cosas han cambiado, han evolucionado un montón en nuestro favor. Pero, sin embargo, en el 2017 fue controvertido. Así, ¿cómo lo viviste vos? Pues, curiosamente, creó mucha simpatía entre el público y eso me gustó porque era un personaje controvertido. A mí me da un poco de miedo el hecho de que yo interpretara a una mujer porque se viera a un actor con una peluca, con un vestido de señora, con unos zapatos de tacón alto. O sea, me preocupaba que se viera el disfraz. Y en cambio la calidad del guión y la calidad de la propuesta lo que hizo fue crear simpatías hacia ese personaje, de manera que en el siguiente capítulo mucha gente preguntaba en las redes sociales qué había pasado con Kima, que por qué no volvía Kima a la escuela, porque inmediatamente creó una simpatía y eso me gustó. Y me gustó también que el colectivo de personas transgénero se puso en contacto conmigo a través de otra persona y me hicieron llegar que les había gustado el personaje, cómo se había tratado, el respeto con que se había abordado este tema. Es decir, que en conjunto todo fue bien y a mí yo creo que es uno de los hitos de mi carrera en audiovisual, el personaje de Kima. Me ha llegado a una edad que ya no te suelen dar papeles de este tipo, ¿no? Y en cambio, pues me apetecía mucho hacerlo, lo hice con la confianza que me da Eduard Cortés como realizador, con la confianza que me da Héctor Lozano como guionista y la confianza con todo el elenco, porque yo era fan de Merlí. Mi personaje aparece en la segunda temporada, pero en la primera temporada es que me volví un fan absoluto, porque me parecía una serie de mucha calidad. Y cuando me llamaron para ese papel, dije, me ha tocado la lotería. Y que lo digas tú, que tienes una trayectoria impresionante en la actuación.
Te hemos visto en innumerables producciones y la verdad es que primero que es un orgullo que te sumes aquí a este debate, muchísimas gracias por eso, pero además que lo hayas marcado como un hito realmente impacta. Contanos en qué estás enfocado ahora. Ahora estoy en un producto audiovisual también, que es la telenovela, ¿cómo se llamaría?, de aquí en Cataluña. Es una serie diaria. Estoy haciendo un papel protagonista y estoy sobre todo en teatro. Estoy haciendo ahora una obra de John Fosse, Soc el vent, que en traducción es Soy el viento, y de aquí a un tiempo estaré empezando los ensayos de Macbeth, de Ionesco. El teatro, tu gran amor. Tienes que volver a Argentina, Manel. Hace mucho que no estás por aquí, ¿no? Bueno, he venido a menudo. En 1990 me presenté en Argentina, en Buenos Aires, en el Teatro Regina, con La Tigresa y otras historias de Dario Fo. Y ese espectáculo funcionó tan bien, fue tal éxito, que regresé a Buenos Aires en 3 ocasiones. Y en Córdoba estuve en el Festival de 1990 presentando este espectáculo, un espectáculo de monólogos. Y luego regresé con Shylock, un espectáculo de Gareth Armstrong, que era también un monólogo sobre el mercader de Venecia, también éxito apabullante. Y últimamente he estado en el Teatro Cervantes con los villanos de Shakespeare de Steven Berkoff. Bueno, tienes que volver, ha cambiado mucho la ciudad, tienes que volver, te esperamos con los brazos abiertos, por supuesto, esta es tu casa también. Así que gustosos de recibirte cuando gustes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manel Barceló, por haberte sumado a este Merlí, el debate. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa aquí. Tras la pausa, por supuesto, vamos a presentar a nuestros panelistas esta noche y nos vamos a meter de lleno con todo lo que dejó este capítulo, que, como bien decíamos recién, Kima llegó y llegó para revolucionar. No se vayan. Bueno, lo decíamos al comienzo, llegó Kima a Merlí esta segunda temporada. Voy a saludar a mis invitadas esta noche. Está con nosotros Milena Moreno, profe trans de filosofía. Nunca le hemos presentado así. Milena es una habituella de este programa, pero hoy, esta noche, amerita presentarte así. ¿Cómo estás, Mile? Hola, Sole, ¿cómo estás? Siempre un gusto. Gracias por sumarte. Creo que cuando lo hemos hablado en muchísimas oportunidades, decir mujer transexual invita a la gente a ver de la cintura para abajo, ¿no? Pero en esta ocasión estamos quizás aportando un nuevo elemento, no a la transexualidad, sino a la diversidad. Bien, me encantó. Voy a saludar a Amparo Agüero Solís. Ella es la profe torta del Monse. ¿Cómo estás, Amparo? Profe de latín, profe de griego, bienvenida. Hola, Sole, muy bien. Gracias por la invitación otra vez. Un gusto enorme estar acá. Tampoco, nunca te hemos presentado así, Amparo. Y bueno, ahora merita. Hay que problematizar, hay que visibilizar. Hay que visibilizar, ¿no? La voy a saludar a Noelia Chiantur, ella es psicoanalista. Noe, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Mucho para hablar esta noche, ¿no? Muchísimo ha dejado. Y vos que trabajás también mucho con la comunidad trans, me parece que tenés mucho para aportar esta noche, Noe. Esperemos, vamos a ver qué pasa. La voy a saludar a Uma Levian, ella es estudiante de 4º año. Por supuesto, siempre tenemos que tener la palabra de alguien joven, de alguien que transite las aulas y que nos aporte desde allí. Bienvenida, Uma. Hola, Sole. Gracias. Estudiante también del Monse, ¿no? Sí, 4 E. Bueno, ¿qué vieron anoche, Mile? ¿Cómo fue tu llegada después de tu operación a las aulas? ¿Fue parecida a la de Kima, a la que vimos anoche o no? El aula espera siempre una persona normativa. Cuando aparece la destrucción de la norma en el cuerpo de la persona, genera, no solo en los que esperan que puede suceder, sino también en los que no esperan lo que puede suceder, y que es el encontronazo con una realidad que se puede tapar con el dedo imaginativamente, pero con la realidad brillante frente a tus ojos, ya es imposible. Tenés que tomar un partido frente a esa posición. O lo aceptás o lo rechazás. Es decir, la presencia de una mujer o de un hombre transexual en la vida de la normalidad cotidiana genera eso, la decisión
de tomar una posición en ese mismísimo momento. Y ahí no hay inconsciente o subconsciente que pueda borrar por cuestiones, digamos, culturales o sociales, la sonrisa macabra, la sonrisa falsa, sino que allí o lo amás, lo aceptás o lo rechazas de una. No hay posibilidades. La presencia transexual le genera al otro la toma de decisión inmediata. No hay posibilidad. Bueno, anoche vimos que hubo una posición inmediata, una toma de posición de rechazo en primera instancia, a excepción de Merly, por supuesto, que tiene que dar la nota. Sí. Bueno, es la única vez que yo creo que Merly me cayó perfectamente bien. Hasta me cayó erótico. Hasta me cayó erótico. Pero claro, Kima tiene una personalidad que no fueron sus tacones, no fue su falda, fue su presencia la que generó que el otro o que los otros tomaran una decisión. No sé cuál fue, creo que fue la de no poder mirarse, avergonzándose de lo que a veces pensamos de las personas que toman decisiones con sus propios cuerpos. Amparo, ¿cómo se mira la diversidad cuando entra por primera vez a la sala de profesores? Nos tocó discutirlo también la otra vez que charlamos acerca de la homosexualidad de Oliver, y yo dije justo en ese momento que cuando hablábamos de la aceptación de la diversidad, de trabajar la aceptación de la diversidad en las aulas, primero teníamos que pensar cómo se aceptaba y cómo se recibía la diversidad institucionalmente entre los adultos de la escuela. Y creo que depende también, los espacios van cambiando, algunos van renovándose, algunos van actualizándose, pero sin duda estamos en un contexto en el que la mera existencia de un docente trans es disruptiva. Un docente trans como el extremo de la disrupción. Un docente que se expresa o expresa tiene una expresión genérica que ya rompe la norma, que puede ser simplemente no maquillarse, no usar tacos para una docente mujer, un varón que se viste un poco más afeminado, es disruptivo. Pero la media presencia de una docente trans, pensemos en cuántas escuelas hay docentes trans, ¿no? Pensemos, no te escuché esa parte, pensemos, tuvimos un problema ahí con la señal. Pensemos en qué me decías. ¿En cuántas escuelas hay docentes trans? Si no fuera tan disruptivo, si fuera más aceptado, en una escuela como el Monse, por ejemplo, que tenemos un plantel docente de como 400 docentes, no tenemos ningún docente trans. Y eso es llamativo, ¿no? Llama la atención. Entonces, sin duda, la mera existencia de un docente trans es disruptiva. Ya de por sí, mi presencia, por ejemplo, en el Monse, con la cabeza rapada, en verano con tatuajes visibles, a veces con pelos en las piernas y me pongo una pollera, que no suelo usar tacos, que a veces hasta rompo las reglas y voy con zapatillas, genera la mirada de los docentes. Genera la mirada, genera el comentario por detrás, en voz baja, genera la incomodidad. Pero hay que tratar de trabajar un poco. Mi propuesta suele ser trabajar un poco con esa incomodidad, que es lo que hace Kima también, ¿no? Trabajar con esa incomodidad y pensar hasta qué punto tenemos que educar a los otros en lo que somos y hasta qué punto tenemos que dejarles hacer su proceso y que encuentren su comodidad en lo que empieza a ser un poco más frecuente. Bien, pero esa incomodidad, Uma, te pregunto a vos, ¿se genera, imagino, en el cuerpo docente, pero también entre los estudiantes, entre los y las estudiantes? Depende, a veces depende cómo se lleva el curso y cómo es la opinión del curso en general. Por ejemplo, en mi curso nosotros somos totalmente abiertos de cierta forma y hay varios profesores que llegan con esa impronta que no es la de un saco y una corbata y no genera ninguna, digamos, problemática o charla diferente entre nosotros. Pero sí, digamos, en realidad es como más cómodo estar así, por el hecho de que se puede, no sé, conversar más y ver que, digamos, no hay una incomodidad, como decían, sino que es un poco más cómodo y por ahí se puede llevar mejor la charla entre profesor y alumno. Anoche veíamos que Merly aprovechaba justamente la llegada de Kima para presentarles a Judith Butler. Tenía que ser ella, Mile, ¿no? Sin duda, Judith Butler es una de las filósofas más destacadas en el ambiente sobre el análisis de la diversidad
del feminismo, del nuevo feminismo, es una columna vertebral para poder entender el movimiento queer, como lo ha hecho Beatriz Preciado en España también. Digo, son dos figuras filosóficas, como lo fue a lo mejor Foucault y Sartre, que trabajaron en la práctica social también, generando esta discusión, pero principalmente mostrando al mundo que la diversidad está, que no se puede negar, que no se puede generar un espacio de si yo lo acepto, existe. No, no, existe, por más que usted lo niegue. Y creo que tanto Judith Butler como Preciado generan este debate que es necesario ponerlo en la mesa de la discusión de la identidad, ¿no? Porque una cosa es hacerse la pregunta existencial. La pregunta existencial es una pregunta filosófica, pero la pregunta identitaria es una pregunta necesariamente para darnos cuenta si queremos ser hombres o mujeres, pero más que eso, si lo que sentimos es lo que necesariamente queremos. ¿Qué es lo que más se trabaja en un consultorio, Noé? Esto que decía Miller recién, la construcción de la identidad o la recepción de los y de las demás de la identidad construida. No, a mí me parece que en principio, ya sea en un consultorio, en cualquier encuentro con alguien del ámbito psi, uno va con un padecimiento y eso puede estar en relación o no con la identidad. Uno principalmente escucha a una persona que viene y que padece de algo. También hay un fenómeno bastante curioso, ¿no? Que también se daba, bueno, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas, tuve la oportunidad de trabajar ahí en una experiencia, y se pensaba que todo lo que le pasaba a la persona era porque era trans, ¿no? Y yo me encontré con una de las chicas que me dice, pero escuchame una cosa, me están preguntando todo el tiempo por mi identidad, ¿querés que te diga cuál es el problema que tengo? Que no llego a fin de mes. Digo, me parece que hay cosas que están dando vueltas alrededor de eso y que no siempre tiene que ver con esto. De todas maneras, la palabra identidad para el psicoanálisis es un poco difícil, ¿no? Porque siempre hay algo que va más allá de la interacción con el otro, que nunca es sin un otro, pero hay algo que en el cuerpo uno siempre se le escapa. Freud lo decía, bueno, una de las grandes decepciones que tenemos es que el yo no es amo de su propia casa. Siempre hay algo de eso. Entonces, en ese vacío de identidad, que eso nos hace, es común para todos, digamos, ese vacío, empiezan a aparecer identificaciones y el yo soy. Es una manera de nombrarnos y vivimos todo el tiempo así. Lo interesante es cómo se puede llegar a producir, más que una sexualidad, una sexuación, cómo se puede dar un anudamiento entre esas identificaciones, que por ahí tomamos del otro, y un acontecimiento en el cuerpo que es único. Para el psicoanálisis se habla de cuerpo, y el cuerpo no es una noción a disputar, no es una verdad a corroborar por nadie, es un acontecimiento, y eso es lo más propio de un sujeto, y es irreductible, lo más real. Amparo, cortito, concreto, porque tenemos que presentar el próximo tape. ¿Se enseña Butler en las escuelas? La verdad que desconozco si se enseña en la clase de filosofía. A mí me gusta abordarla a menudo cuando me toca trabajar con el tema de ESI. Suelo trabajar en general los roles femeninos o las orientaciones sexuales en la antigüedad clásica, que es un tema que siempre he discutido si existe o no la homosexualidad en la antigüedad clásica y demás. Y siempre que me meto en esos temas no puedo evitar presentar a Judith Butler. No obstante, es una teórica compleja, así que no estoy segura. Siempre lo hago de una manera muy, muy acotada y resumida, y no estoy segura cómo y en qué nivel de profundidad se trabaja en las clases de filosofía. Supongo que Miller sabrá responder con mayor profundidad al respecto. ¿Se enseña a Butler, Miller? Yo enseño a Butler, enseño a Preciado, porque son las voces modernas que ponen en situación al otro. Digo, es cierto lo que dice Amparo, tienen un lenguaje y una epistemología muy difícil.
Es decir, hilan muy fino sobre situaciones emocionales e identitarias que la sociedad no tiene el conocimiento todavía de poder abordar y comprender. Miren lo que estoy diciendo, comprender, que es enlazar emocionalmente lo que el otro dice. El que comprende enlaza la emoción del otro. Y no son comprendidas porque, primero, en nuestro país está atrasado más de 150 años en sexualidad. Entonces no se puede entender a Judith Butler desde una lectura que no se ha tenido vivencial o no se ha tenido de otras experiencias filosóficas anteriores. ¿Se hablan de estos temas en el aula, Uma? Yo no lo había escuchado nunca. Por ahora no hemos tenido nunca. Tampoco tenemos filosofía. Porque si fuera alumna mía, yo le estoy diciendo, mire, jovencita, está pasando esto en el mundo y está pasando esto frente a usted. Ya se está inscribiendo en tu escuela, Uma. Ya se está inscribiendo. Vamos a recordar cuando Quima entraba. En realidad, cuando los demás docentes del Instituto Catalán hablaban a propósito de la llegada de Quima, y hablamos también un poco, vamos a hablar después, sobre justamente cómo es la mirada del otro, cómo es la recepción, con quién se encuentra Quima cuando llega al Instituto Guimerá. Bueno, esta Jenny parece progre, ¿no? Bueno, cuando interpela al otro, porque lo que nos hace a nosotros verdaderamente darnos cuenta de lo que pensamos es cuando escuchamos al otro de una manera tan salvaje, tan de ultraderecha, digamos. Como la de Mireia. Pero claro, digo, cuando dice, Mireia dice eso. Ese hombre vestido de mujer, Claro, eso, me choca. ¿no? Esa palabra eso como un objeto, como una vagina o un pene disfrazado. Es una cosa increíble. Y eso que apareció en el capítulo, en realidad está pasando continuamente en la calle. No me digas, ¿esa es una escena real, Amparo? ¿Podría suceder en cualquier sala de profesores? Estoy segura de que sucedería. Por supuesto, no sé si con la presencia, capaz que hoy estamos un poco más cuidados en temas de corrección política, entonces ante la presencia de la persona probablemente no se harían esas... Tal vez las caras sí, que a las caras estamos acostumbrados, pero los comentarios sin duda surgirían. A mí lo que me sorprende, me llama mucho la atención, y no me sorprende porque es lo que pasa, es esta forma que tienen de tratarlo y decir, por ejemplo, a Coralina no le gustan las sorpresas, y la sorpresa de hoy es que hay un profesor vestido de mujer. E insisten en eso, ¿no? En que hay un profesor vestido de mujer y cómo va a venir vestido así. Y el problema es cómo viene vestido. Lo que problematizan es cómo viene vestido. No pueden hacer hilar su reflexión un poco más allá. El problema para los profesores y para Carolina es cómo viene vestido. Y así lo expresan. Ni siquiera se preguntan acerca de nociones más complejas como identidad de género, orientación sexual, expresión de género, todo lo que puede haber detrás de eso. El problema para ellos es estrictamente cómo viene vestido. Entonces, de ahí se vuelve interesante lo que pasa después en el episodio, que probablemente lo hablemos. Noé, ¿y por qué molesta tanto justamente eso? ¿Por qué va vestido de mujer? Me parece que Amparo recortó ahí algo que da en la tecla, ¿no? Cuando dice, a Coralina no le gustan las sorpresas. Me parece que eso tiene que ver con la institución. A ninguna institución le gustan las sorpresas. No le gustan los cambios. Hay un escritor, me gusta mucho cómo lo piensa, que es Jean-Claude Milner. Él dice que en la institución hay una pasión por el vínculo. Por el vínculo y también por el vínculo sexual. Hay gente que se cree hombre, que se cree mujer, todo el tiempo, ¿no? Coralina dice, yo soy una mujer, ¿no? Está como una pasión por el vínculo, y hay una función que es la de la sordera, que no permite que nada nuevo ingrese, que los cuerpos se sacudan, que la gente que algo las pueda conmover, interpelar, hacerse una pregunta, interpretar. Es como, bueno, que todo se mantenga en la misma rutina, ¿no? Como un discurso, el discurso corriente. Siempre sin alteración, sin ningún sobresalto. Me parece que tiene que ver con una institución. Claro. Ninguna institución está ajena a eso. Ninguna. Clarísimo, clarísimo. Y recordemos, Sole, que a Coralina le ha molestado también cómo se viste el profesor Millán. Exacto, ¿No? eso Entonces, te iba a decir. ahí Imagínate que si ya le molestó Millán, que iba un poco Claro. despeinado, imagínate
Hay un Kima. nivel de incapacidad de aceptación de lo que mínimamente se separa de la norma. Imagínate lo que extremadamente se separa de la norma. Estamos hablando ahora de la incorporación de una docente a la plantilla, digamos, del Instituto Catalán, pero ¿cómo se vive en las identidades de género diversas dentro de un aula? ¿Cómo se receptan, cómo se reciben? No solamente de parte del resto de los estudiantes, Uma, sino de los y de las estudiantes, sino también de parte de los docentes. Bueno, normalmente no es algo que se hable, o sea, no es algo que se diga libremente como hola, yo soy, o yo me siento de tal forma, no es algo que se charle un día normal, digamos, una merienda compartida, no se habla un tema así, menos con mayores, principalmente profesores o autoridades que se tienen, no es una charla normal que se tendría. Sí, últimamente es un tema que está surgiendo y que está bueno conversarlo, Pero hablarlo. si alguno o alguna cae con el pelo cortado de una manera rara, las uñas pintadas o lo que sea, ¿se lo mira Sí. distinto? Sí, principalmente profesores o directivos, más si se sale de la norma del uniforme, por ejemplo, o la pollera más corta, el pelo de tal color, más si un chico cae de pollera, por ejemplo, es algo que sería chocante en los profesores. Yo creo que en los alumnos no tanto, porque es algo que ya se está viendo totalmente normal, que es normal, claramente, y en los profesores sí sería un poco más chocante y creo que sí haría, digamos, un problema en el hecho de avisar a los padres o de consultar con los directivos y así. Es un problema, digamos. Tenemos que hacer la segunda pausa aquí en este debate de Merli. Tras la pausa seguimos hablando, por supuesto, de todo lo que nos dejó este capítulo. No se vayan, ya volvemos. Qué hermosa manera de irrumpir en el aula, ¿no? Ponerlo en situación. Creo que lo mejor que uno puede ejercer en el otro es ponerlo en situación, ¿no? Y hay algo que es maravilloso, que es cuando pones en situación al otro de la manera más sensual y de la manera más divertida. Digo, a ver, irrumpir en la violencia, en decir al otro, yo soy mujer, por las dudas, no es quizás el camino correcto, pero es decir, pero si una profesora transexual como yo digo, están autorizados a enamorarse de mí, pero primero van a tener que estudiar para conquistarme, es otra cosa. Escúchame, Mile, nosotros empezamos una relación como al revés, digamos, porque jamás nosotros habíamos hecho alusión aquí en este programa a tu condición de trans, porque no nos parecía, porque no venía el caso, porque sos invitada como filósofa y en tanto filósofa te incorporás aquí a este programa, pero pareciera que habría que empezar la relación al revés, ¿no? Como para visibilizar, como dice Amparo. Sin duda. Evidenciar. ¿Por qué hay que evidenciar? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué hay que evidenciar? Le pregunto a vos, le pregunto a Amparo. ¿La podemos tener dire a Amparo y a Milena a las dos? ¿Por qué hay que evidenciar? Evidenciar es poner en situación al otro. A ver, ¿por qué es necesario poner en situación? Bueno, es necesario poner en situación porque la vida es una situación constante y permanente. No hay detenimiento en la vida entre las personas. La pandemia no debilitó ningún vínculo. Lo que ha debilitado la pandemia es el acercamiento, pero las mujeres transexuales existimos, las personas transgéneros existen. Digo, el barbijo no hace invisible a la persona. Y poner en situación es decir, yo soy mujer transexual, en alguna medida uno no pone el acento en transexual, pone el acento en mujer, porque el otro tiene que darme la definición de qué es una mujer, para decirme que yo no soy mujer. Bien, me gusta. You are fucking right, diría Yes. Kima. ¿O no, Amparo? Así es. Sí, la visibilización, de hecho, también se discute ahí en el programa. Primero me gustaría decir algo respecto de lo que estaba diciendo Uma antes, y es que ciertamente entre los pibes de hoy hay una aceptación mayor y hay una tendencia, se está borrando por suerte, la necesidad de salir del closet, ¿sí? Así como nadie tiene que salir del closet como cis heterosexual,
cada vez más es menos necesario salir del closet como trans, como homosexual, como lo que sea. En cuanto a la visibilización, yo la veo como importante, más allá del tema de de si es necesario o no salir del closet. Por ejemplo, yo nunca lo hice, nunca salí del closet. La gente tuvo que masticarse el hecho de que era lesbiana con el tiempo. ¿Siempre estuviste fuera? Siempre estuve, no siempre estuve fuera, lamentablemente. Yo sí tuve que en algún momento aceptar, reconocer mi orientación, mi identidad, porque también la construyo como una identidad. Pero cuando lo logré hacer, no necesité avisarlo con carteles y con noticias y con conversaciones incómodas. Bueno, esa es la pregunta, Sí, ¿por qué? Ahora, pero la visibilización es una cosa diferente, la pienso de manera diferente, es una cuestión un tanto hasta política, que tiene que ver con el hecho de que se trata de una lucha colectiva de minorías que son constantemente invisibilizadas y maltratadas y discriminadas en la sociedad. Entonces, yo como estudiante habría deseado saber que se podía ser lesbiana y se podía ser docente y se podía ser una persona respetada a pesar de ser lesbiana. Yo en su momento pensaba que algo estaba mal conmigo e intenté curarlo mucho tiempo hasta que decidí vivirlo. Y lo mismo se problematiza en el programa. Oliver asume la bandera de la diversidad sexual, del orgullo sexual, y dice, nosotros tenemos que ver con lo que le está pasando a Kima, nosotros, vos, Bruno y yo, que somos gays, tenemos que pararnos del lado de ella porque tenemos que defender los derechos de todas las personas del colectivo LGBT. Y Bruno dice, yo no quiero saber nada con eso del orgullo gay y los desfiles y las carrozas, y no me interesa nada de eso, yo soy gay, punto, y no tengo por qué andar mostrándolo a todos lados. Y Oliver le dice precisamente esto, a los 12 años a vos te hubiera gustado que viniera un chico que era gay y te dijera, no está tan mal, esto que te pasa a vos no es anormal, no es tan distinto, le pasa a otras personas. Entonces, en ese sentido, desde ese lugar, es que yo me paro como visiblemente lesbiana en el aula, porque sé que puede servirles a mis estudiantes. No es que me interesa propagandearme, no es que me interesa salir del closet y explicarles mi camino, sino que me interesa que si a alguna persona por ahí le sirve saber que se puede ser trans, que se puede ser lesbiana, que se puede ser homosexual, que se puede tener la cabeza rapada, que se puede tener tatuajes, que se puede hacer lo que se le cante y a la vez ser docente de filosofía, de latín, de griego, psicólogo, conductor de programas, etcétera. Fíjate, Sole, ¿cuántos conductores de programa trans tenemos? En Córdoba tenemos algunos. Está Flavia, conozco a Flavia y no sé si muchos más. Son cosas que no se ven a menudo y por eso es que la visibilización cobra sentido desde ese lado político, no desde el lado pedagógico de tener que enseñar quiénes somos, por qué elegimos ser así, sino desde el lado político de que puede servirle a otros que no se están animando a mostrarse como son. Te entiendo perfectamente. Y entiendo también que es un problema que tiene que ver más con la percepción de cada uno, diría en palabras de Amparo o en palabras de Milena, pero también hay una cuestión legislativa que yo me gustaría, Noé, que vos la avances un poquito brevemente. ¿La ley acompaña? Bueno, es todo un tema. Como decía Amparo, es una cuestión política porque hay una diferencia abismal entre una ley y una aplicación de una ley. Hasta 2012 no contábamos en Argentina con un marco normativo que regule, posibilite, habilite intervenciones en el cuerpo de reasignación, ya sean quirúrgicas, hormonales, que entren en un plan médico obligatorio, que sea gratuito. Incluso tampoco con el cambio registral en el DNI hay una situación que aparece reiteradas veces en la serie y que Kima lo dice muy bien, tengo que estar todo el tiempo reivindicando mi nombre, soy Kima. Antes de 2012, la ley fue en 2012, pero ya por lo menos 10 años antes se estaban presentando proyectos. Antes de que esté la ley, los sujetos que demandaban tenían que pasar por pericias médicas, psiquiátricas, protocolos engorrosos, que recordemos el protocolo,
por ahí se sigue utilizando, la primera versión es de 1979. Terrible. Entonces, desde la ley a la aplicación, me parece que hay un hueco que, bueno, también tiene que ver con la ley misma, ¿no? La ley es una función, no todo puede estar inscrito dentro de una ley. Entonces, me parece que el tema es cómo hacer ingresar una singularidad. Y me parece que dan la tecla que no es algo educativo, sino que es una cuestión política. Bien. Ahí en lo que dice Noé hay algo interesante, que es que el plano de la ley y el plano de la realidad no van necesariamente de la mano. Las leyes colaboran un montón, aportan sin duda en algo, pero los derechos se siguen conquistando cotidianamente. A pesar de que la letra de la ley existe, hay que seguir peleando los derechos cotidianamente y en cada caso singular, y por eso la visibilización también es importante. Fíjense, la ley de educación sexual integral, ¿cuántos años hace que existe? ¿Y qué nivel de aplicación? Cero tiene, ¿no? Ni hablar con lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la ley de libre acceso al aborto, que no tiene regulaciones todavía en todas las provincias, que no tiene... y la ley de cannabis, que no tiene regulación en Córdoba. Entonces, la ley, el plano de la ley y el plano de la realidad van tan separados, lamentablemente, que los individuos afectados por esa ley deben sostener la lucha cotidiana para reivindicar los derechos conquistados. Pero porque la resistencia es tan fuerte, Amparo. Vos pensá, hace 4 años atrás, hace poco tiempo, si lo pensamos en términos de años, hubo un movimiento muy extremo de padres y de madres que decían con mi hijo no. Ese es un tema central, la ideología de género y todo ese asunto que surgió, todo ese movimiento de con mi hijo no te metas, que justo esta semana hemos estado conversando varios docentes acerca del posible o imposible adoctrinamiento en las aulas por un asunto que ocurrió en Buenos Aires con una docente que se sacó, que no tiene que ver con la cuestión de género, pero sí me hizo acordar mucho el tema de la ideología de género y este asunto de los padres de con mis hijos no te metas, y que ahí los profes conversan en la sala de profes precisamente y dicen, va a dar clases en eso, y eso te hace acordar un poco a la frase, ¿alguien quiere pensar en las niñas? Como si fuera peor para las niñas de eso, que es la escuela, la secundaria básica, primero, segundo y tercer año, que fuera una profe trans, como si no pudieran procesar esa información y fuera hasta una perversión para ellos presentarles una persona así, ¿no? Tal cual. Pero aparte eso es gravísimo y está muy bueno, le hace muy bien a la sociedad que las niñas de eso tengan una profesora trans. Bueno, el tema da para muchísimo, como verán. Tenemos que hacer la última pausa aquí en este debate. Anoche vimos que Merlí les propuso organizar... Perdón, yo le puedo decir una cosa más, hablando de sí. No solamente esto de hace 4 años, sino hace 30 años la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. ¿Sí? Tal cual. No, hace 30 años es la vida que yo llevo, que es ayer, ¿sí? Tal cual. O sea, literalmente así de lejos, así de lento vamos en temas de... No, 10 segundos te estamos escuchando. Sí. No, digo, no solamente que era patologizada, sino que hoy por hoy, pensemos, hay 6 países en donde hay pena de muerte y por lo menos más de 50 en donde es condenado y perseguido. Incluso el DSM, hablando de lo trans puntualmente, tampoco es que hizo grandes cambios de pasar de un trastorno mental a una disforia de género, simplemente trazó un nombre, pero es un diagnóstico que hoy por hoy es necesario deportar para acceder a un tratamiento. Clarísimo. Chicos, tenemos que hacer el último corte aquí en Merlí el Debate. Tras la pausa vamos a hablar brevemente de lo que sucedió después del partido de fútbol y el final de este capítulo. No se vayan. Bueno, nos hubiera gustado mostrar las imágenes del partido, las imágenes del penal, un montón de cosas, la charla entre Marc y Kima. Nos han quedado un montón de cosas afuera, pero me gustaría una reflexión final en 30 segundos, Mile, de lo que te dejó este capítulo. Bueno, creo que este capítulo lo que ha mostrado es la realidad tal cual se ha vivido y se vive en el mundo, en este mundo globalizado. Esto es lo que está pasando y es esto con lo que usted tiene que vivir. Aprenda. ¿Hacen falta más Kimas en las aulas, Amparo? Sí, definitivamente. Definitivamente hacen falta más Kimas en las aulas. ¿Qué te deja este capítulo? Breve, así.
Este capítulo me deja... Flipada, dirías vos. Sí, flipada. Me deja flipada, una reflexión permanente acerca de la necesidad que tenemos como instituciones de hacernos cargo de lo que se nos está viniendo en términos de identidad de género, de cuestiones de género y demás. Las instituciones y los adultos tenemos que hacernos cargos de esto que se viene, porque se viene en las aulas, con los estudiantes y se viene con los docentes también. ¿Qué fue lo que más te impactó del capítulo, Uma? Directamente cuando entró Kim al aula, la reacción de los chicos. Es muy impactante el hecho de que entre un profesor salido de la norma social que está puesta y cómo reaccionan los chicos. Porque aún así, siendo de una nueva generación y de cómo estamos nosotros acostumbrados a las cosas, aún así siguen habiendo chicos, chicas y chiques que todavía no saben quiénes son o cómo se sienten, y el hecho de que alguien mayor o que se normalice justamente esto les ayuda un montón. Aprendieron mucho más de inglés que aprendieron mucho más de la vida que de inglés, digamos, ¿no? Totalmente. Eso es. Noé, ¿qué te ha dejado el capítulo? Lo principal, la idea central. Me parece más sobre el final, ¿no? Esta imagen del partido es muy potente, los afectos. Lloré con ese penal, Noé, lloré. Sí, hay algo muy hermoso del tejido que se arma, de los nudos que se van armando con los afectos. No nos olvidemos que Argentina ha pasado unos años de saqueo en políticas públicas y que cuando se volvió no se empezó desde cero. Me parece que siempre quedaron esos nudos que se saben construir políticamente, de manera colectiva, como una de las salidas, en donde funcionan de contención. Me parece que eso es muy importante y que a veces en los peores momentos eso, como dice un poema, te puede sostener con un solo dedo. Noelia Chantur, Amparo Agüero Solís, Uma Levian, Milena Moreno, a las 4. Ha sido un placer inmenso tenerlas esta noche. Muchísimas gracias por venir, por ser parte de este debate y por enriquecernos, por supuesto, que tendría que haber durado 2 horas, yo creo, como mínimo, ¿no? Sin duda que sí, siempre. ¿Y le volvés la semana que viene? Vuelvo la semana que viene. Te esperamos. Gracias. Nosotros nos despedimos con lo que va a suceder en el próximo capítulo, que saben quién va a estar, cuál es la línea filosófica y psicológica, ni más ni menos que Sigmund Freud.